3, 2, 1, estamos dentro y bienvenidos y bienvenidas a Tu Futuro Campus, el vídeo podcast donde vamos a enseñarte cómo es estudiar los grados, dobles grados y másters aquí en el campus de Gandía de la Universitat Politécnica de Valencia. Y hoy vamos a conocer el máster universitario en comunicación transmedia. Un máster y esta formación está pensada para aquellos que quieren dar un pasito más allá en el tema de la comunicación. Y este máster combina creatividad, estrategia, gestión empresarial, vamos, lo tocan todo. Pero antes de empezar, quiero que se presenten las dos personas que están viviendo este máster día a día. Así que contadme un poquito quiénes sois y vuestra trayectoria para hasta llegar aquí. Hola, yo soy Gemma Piqueras, tengo 23 años y vengo del grado de Comunicación Audiovisual de aquí de Gandía, o sea que este ya es mi 5º año aquí. Muy bien. Hola, mi nombre es Rommel Lozada, tengo 28 años y vengo de la Universidad Nacional de La Plata. Soy ecuatoriano, pero tuve la oportunidad de hacer la universidad en Argentina, así que es una experiencia bastante interesante. Ostras, vaya viajaza hasta aquí, ¿eh? Qué honor teneros hoy aquí. Muchísimas gracias. Y la primera pregunta que os voy a hacer es obligatoria y es ¿por qué estudiar después de vuestros grados, licenciatura, este máster? ¿Y por qué seguir estudiando? A ver, o sea, vosotros habéis decidido seguir estudiando y habéis elegido este máster. ¿Por qué? Pues yo creo que es importante especializarse. Al menos yo lo veo así. Y sí que elegí este máster aparte de que me trae como confianza el estudiar aquí porque conozco a muchos profesores, el campus siempre es como un poco mi hogar y también trabajaba aquí cerca del campus, me venía bien, claro. El máster de transmedia me interesaba, hablé con varios profesores, me lo recomendaron y dije, es todo un poco la suma de esos factores. Entonces dije, pues para adelante, aquí estoy. Complementaba y expandía un poco tu conocimiento, sí, ¿no? Sí, exacto. Claro, en mi caso va más o menos por ahí. Yo me gradué hace un par de años ya y en base a que iba teniendo más experiencia a nivel profesional me di cuenta que la comunicación cambia todo el tiempo. Sí. Entonces tenemos que ir adquiriendo nuevas herramientas, nuevas habilidades para poder adaptarnos a este mundo tan globalizado. Ajá. Totalmente, vamos a toda velocidad. Sí. Y es muy importante, como habéis dicho, especializaros. Y en ese sentido, ¿qué es lo que más os llamó la atención de este máster, del plan de estudios o cómo estaba enfocado? ¿Qué os llamó la atención para decir, este es el máster que quiero hacer? Yo, como te había dicho, Laura, ya al estar aquí estudiando, ya sabía más o menos cómo enseña un poco este campus y me dijeron los profesores antes de hacer la prescripción y demás que es bastante práctico, al igual que el grado de Comunicación Audiovisual, que me gustó mucho esa parte y es algo que destacaré siempre de la universidad de aquí, al menos del campus de Gandía. Lo práctico que es, y me dijeron que trabajaríamos con muchas empresas mano a mano. Eso es lo que más me llamó la atención, porque siempre preferiré la práctica a la teoría. Claro, no hay nada como hacer. Claro, se aprende muchísimo más. Entonces eso es lo que más me llamó la atención y lo que fue decisivo para mí al elegir este máster. Claro, en mi caso, teniendo un poco esta perspectiva de cómo evolucionan los medios, un máster en comunicación transmedia me llamó mucho la atención porque lo transmedia es muy interesante, abarca un universo comunicacional y después, bueno, un poquito esta mirada que tenemos respecto a las universidades acá en España y la Universidad Politécnica de Valencia como tal, que tiene una reputación muy buena, entonces En mi caso, como extranjero, venir acá es dar un paso gigante para prepararme de mejor manera. ¡Qué honor, entonces! ¿Y vosotros diríais que es una ventaja hacer un máster después de estudiar? ¿O qué diferencia hay entre ponerse directamente a trabajar, a pararse y decir, yo quiero seguir especializándome, quiero seguir estudiando antes de lanzarme de pleno a ese mundo laboral? Mira, yo como justo acabo de acabar la carrera, pensé, creo que es ahora el momento de estudiar un máster antes de ponerme a trabajar, también porque no sé después dónde voy a estar, si voy a estar trabajando, no voy a poder estudiarlo. Y es lo que te comentaba, la situación también me venía bien, trabajaba cerca, tampoco estaba a 40 horas, entonces decidí formarme y es lo que te he dicho, justo después de la carrera especializarme. Es como que automáticamente me venía el pensamiento de acabo la carrera, pues hago un máster. No tiene por qué, obviamente, y puedo hacerlo muchos años más tarde, como en tu caso, Rommel. Pero tuve esa oportunidad, esa facilidad, entonces lo decidí. Y como especializarme, yo sí al menos lo veo importante, pues lo elegí. Claro, en tu caso. Claro, para mí es exactamente igual como lo ve Gemma. Mi idea también era graduarme de la universidad y continuar haciendo una especialización, pero
Al venir de América Latina, claro. tuve que también tener mi bagaje a nivel profesional. También está el tema económico, ¿no? Porque es una inversión importante el mudarte a otro continente y todo lo que acarrea con eso también. Así que creo que de ahí el tiempo, ¿no? Que uno debe tomarse cuando vienes de América Latina para poder planificarlo de manera correcta. Y después, bueno, la formación siempre es importante. Como te decía hace rato, Laura, realmente la comunicación cambia todo el tiempo. Entonces, estar actualizados, adquirir nuevas herramientas, habilidades que te permitan estar a la vanguardia, siempre te viene bien para ser más competitivo a nivel laboral. Y entiendo que este máster, evidentemente, os lo permite, el estar ahí en la vanguardia. Pero, por si alguien ahí que nos está viendo, supongo que el concepto transmedia a lo mejor no queda muy claro porque es así como muy etéreo. Claro. Muy intocable. Entonces, quiero vosotros que ya estáis a puntito de acabar el máster, que me defináis qué es para vosotros o cómo definiréis vosotros la comunicación transmedia. Pues mira, hoy en día hay tantas plataformas, tantos canales, que mira, una definición básica de transmedia es contar una historia mediante varios canales. Es decir, por ejemplo, puedes hacer una película, seguir la historia contándola en un libro, después en un videojuego. Así eso es una definición fácil de transmedia. ¿Quieres decir tú algo, Romen? También ¿Cómo lo vives tú? Claro. ¿Cómo crees que se acopla esa comunicación transmedia? Claro, no, está totalmente correcto. Estoy con Gemma en esta definición un poquito más corta. Yo la ampliaría un poquito más diciendo que lo transmedia es un universo. Es importante mirarlo así, como un universo en que cada planeta va completando una estrategia comunicacional para poder cumplir con un objetivo. Y no sé, a mí me parece extremadamente interesante porque creo que hoy en día no basta con contar algo, sino que tienes que tener una estrategia para llegar a las personas a las que quieres llegar, hacerlo de cierta manera y lo más cool de la transmedia que es el llamado a la acción, ¿no? Que la gente también participe y tener una comunidad. Claro, mira qué bien hablan. Iba a decirlo, yo qué digo. Qué bien hablan, qué honor teneros aquí. No, Rommel habla muy bien. ¿Cómo se nota la experiencia? Gracias. ¿Cómo se nota que aquí se forma bien al estudiantado? Hablando de formación, quiero que me digáis un poco cómo estudiáis el máster transmedia aquí, qué tipo de asignatura tenéis, los proyectos que me habéis comentado con las empresas, ¿cómo se plantea? Pues mira, el máster desde un primer momento trabajamos muy a mano con empresas y eso sí que lo veo un punto a favor, porque es como acercarte un poco al mundo laboral. Y al final son empresas reales de aquí, de Gandía. Entonces que estás en contacto con ellos si les hace falta algo o los analizas también por si tú les quieres proponer el curso algo. Con la empresa. Con las empresas, exactamente. Al igual que también hay otras asignaturas en las que tú puedes proponer ideas desde cero, propuestas. Entonces sí que es un máster bastante completo, haces un poco de todo. Claro, o sea, por ejemplo, en ese punto es importantísimo, nuevamente lo hablo desde mi condición, ¿no? Como migrante extranjero que vengo de América Latina, para mucha gente que viene acá también es importantísimo esta primera instancia trabajando y tener un primer acercamiento con empresas españolas, porque mucha gente también viene con la intención de poder trabajar o abrir un poco más de su carrera laboral y poder hacerlo ya que están acá en España. Entonces, este acercamiento con las empresas es muy importante ya que nos permite tener esta primera instancia trabajando con una empresa española para ver cómo funciona, cuáles son los mecanismos que utilizan, etcétera. Directamente trabajando con las empresas de mano a mano. Sí, tal cual. Como habéis dicho, es como yo creo y que estaréis de acuerdo, mejor se aprende. Claro, sí, completamente. Es como, es lo que he dicho, es un acercamiento al mundo laboral. Claro, muy prácticamente heavy, es como tener tu primera experiencia laboral. Exacto, claro. Y contadme qué tipo de asignaturas tenéis, ¿cómo se llaman? Pues mira, hubo una que me gustó mucho el cuatrimestre pasado que se llamaba Storytelling, muy que bueno. tuvimos a muchos expertos del ámbito de comunicación. Estuvimos, por ejemplo, con Jordi Moltó, se llamaba, que trabaja en El Hormiguero. ¡Ostras! Teníamos a muchos profesores e investigadores de aquí de la universidad también. Entonces te enriquecía de muchos ámbitos esa asignatura, al igual que habían asignaturas en las que trabajábamos con empresas mano a mano o podíamos nosotros proponer ideas, propuestas nuevas. Bueno, me gustaría resaltar otra materia que me gustó mucho, que es Soft Skills, que estuvo buenísima.
Es muy interesante porque tiene mucho esta perspectiva de, si bien es cierto, tú tienes que tener tus habilidades duras, ¿no? Todas tus skills para poder trabajar, pero qué tan importantes son tus habilidades para relacionarte con la gente dentro de una empresa. Entonces está muy interesante porque en general lo que hacemos es enfocarnos en las habilidades duras, ¿no? Lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer, pero realmente el cómo nos relacionamos con las personas dentro de un ámbito laboral también es muy importante. Ostras, qué interesante, ¿no? O sea, que se aprende mucho, mucho, mucho. ¿Y diríais que la parte creativa y la parte de estrategia están bien combinadas o hay alguna que pesa más dentro del máster? No, las dos. Porque fíjate que el cuatrimestre pasado estudiamos más la estratégica y este cuatrimestre vamos a estudiar más la creativa. Y creo que las dos se combinan muy bien porque si no sabes exactamente cómo enfocarlo estratégicamente, creativamente después no lo vas a poder tampoco enfocar de otra manera. Entonces las dos que están muy bien combinadas. Sí, también estoy de acuerdo. Y un punto importante también es que la planificación del máster da para eso, ¿no? Que durante el primer cuatrimestre nos enfocamos en todo el tema estratégico, un poco investigación a profundidad con las empresas, y en este segundo cuatrimestre, con ese trabajo ya hecho en el primero, continuamos ya con el proceso creativo, pero obviamente ya con todo ese banco de información que obtuvimos en el primer cuatrimestre. Pues ahora están vuestras ideas volando. Exactamente, trabajando. Estáis a tope. Y estos proyectos que me habéis comentado, contándonos un poco qué tipo de proyectos son o cuál es el más reciente que habéis hecho o el que más os ha marcado durante este tiempo. Pues mira, con las empresas, por ejemplo, al haber estado con ellas en contacto, analizándolas en el primer cuatrimestre, estuvimos mano a mano hablando sobre qué propuestas querían o qué es a lo que querían enfocarse, porque como cada empresa es distinta, tiene sus necesidades diferentes. Estuvimos sobre todo pues eso, hablando con ellos, y ahora en este cuatrimestre estamos enfocándonos más a la parte creativa de crear contenido para ellos. Qué guay. Y por ejemplo también quiero destacar que ahora también en muchas asignaturas estamos creando nuestras propias propuestas. En este caso, dentro de nada, presentaremos el proyecto, por ejemplo, de traer el festival de Lollapalooza aquí a España. Qué guay. Entonces son proyectos así como que tienen una comunidad muy grande y son proyectos consolidados, pero queremos proponer algo nuevo. Entonces, creo que son proyectos interesantes. Claro, particularmente en mi caso, a mí me tocó trabajar con la Fundación Next2You, por ejemplo, que es una fundación que está aquí en Gandía y que se encarga de ayudar a personas o grupos sociales en situaciones vulnerables. Estuvo muy bueno porque realmente ellos tienen bastantes carencias, obviamente son una fundación, pero nosotros al llevar nuestra experiencia también, porque muchos somos profesionales, más las habilidades que adquirimos en el máster, podemos darles una perspectiva mucho más amplia respecto a qué pueden hacer o cómo pueden solucionar esas carencias que ellos tienen en la medida de lo posible, por supuesto. Después, a nivel un poco más personal, como decía Gemma, a mí también me gustó mucho trabajar en proyectos. Yo soy una persona muy apasionada, por ejemplo. Entonces, yo en general trabajo en cosas que me atraviesen, que me apasionen. Me pasó, por ejemplo, que ahora muchas veces también como que dejo mis proyectos de lado y si veo que hay algo que le apasiona a la gente, también estoy dispuesto a hacerlo. Tenemos una compañera, Sandra. Ella tiene un proyecto muy interesante que, por ejemplo, pudimos trabajarlo a nivel creativo en una de las asignaturas y de algún modo es ayudarla también, porque ella viene con una beca del gobierno mexicano, por ejemplo, para un proyecto de memoria textil. Y el poder trabajarlo dentro del máster le da también a ella la oportunidad de adquirir ya herramientas y además ya poder trabajar el proyecto como tal para que pueda surgir próximamente. Aplicado a lo real completamente. Es que es una ventaja. Si alguien tiene algún proyecto que no sabe cómo continuarlo, aquí en el máster es que están las herramientas necesarias para continuarlo. Lo más aquí, importante es que se lo puede trabajar. Realmente no es que tienes un acercamiento, sino lo trabajas. Lo trabajas y avanzas en el proyecto como tal para que pueda ser ya tangible. Así que está muy bueno. Y ahora, poniendo el foco en el futuro, vosotros estáis a punto de terminar. Este máster dura un año, ¿no? ¿En qué sectores os gustaría trabajar o qué proyección de futuro tenéis? Pues mira, soñando un poco. Porque soñemos, que estamos en la parte creativa. Como el futuro es un poco incertidumbres, ¿verdad? Claro. Aunque la comunicación está en auge y siempre lo estará. Soñando un poco, me gustaría dedicarme un poco a la parte de comunicación y, si puedo, enfocarme como a empresas del sector de videojuegos como PlayStation, Electronic Arts,
es un poco el ámbito por el que quiero tirar, un poco el sueño, ¿no? También cumpliendo un poco el sueño de chiquitita. Ay, qué bonito, qué si guay. pudiera tirar por ahí, perfecto. Seguro que sí. No, yo en ese punto estoy de acuerdo contigo, porque yo tengo dos cosas que me jalan. Por un lado está mi sueño de niño, que a mí me gustó mucho siempre el deporte, y también tengo un poco de experiencia en lo que es periodismo deportivo en el campo del fútbol. Entonces dije, bueno, ahora que estoy en España, ¿por qué no? Podría irme por ese lado. Pero al tener muchísimas más herramientas, obviamente tantas cosas que adquieres acá en el máster, te ayuda a tener una visión mucho más amplia, y realmente a mí me gustaría como tener mi propia empresa de creación y manejo de contenido, porque explotar el lado creativo es de las cosas más lindas que existe realmente, y al tenerlo algo tuyo, puedes hacer lo que quieras. Exactamente. ¿Creéis que está en auge esta profesión? Sí, totalmente. Y ya no solo por el ámbito de televisión, radio. Al final todas las empresas actualmente tienen su departamento de comunicación, y dentro de los departamentos de comunicación hay 1000 puestos de trabajo. Entonces, total. Puedes tirar por cualquier empresa, cualquier ámbito, y cada vez se necesita más gente nueva, con más proyectos o eso, sí. Claro, sí, total. Yo estoy de acuerdo. La comunicación transmedia realmente te ayuda a tener esta perspectiva mucho más amplia, ¿no? Para poder hacer distintas estrategias comunicacionales que te pueden ayudar a tener otra perspectiva, y es algo que, a pesar de que está empezando, está en auge, cada vez se requiere más y más, porque las empresas justamente necesitan esto. Claro. Tener una perspectiva distinta, y sobre todo este llamado a la acción para tener una comunidad, porque si tienes una comunidad, puedes hacerla crecer mucho más. Total, aquí me voy a incluir yo y voy a dar mi opinión, siendo también del sector. Y es que, apoyando un poco lo que habéis dicho, creo que es cada vez más necesario, y siempre va a ser necesario, nuevas generaciones que comuniquen a las que vienen. Como habéis dicho, el tiempo y la comunicación va rapidísima y necesita una actualización constante, no solo de contenidos, sino de mentes pensantes que sepan cómo comunicarlos. Entonces yo creo que, este máster y la comunicación... no le falta nada, es que va completo. Total, vamos en auge aquí los comunicativos y comunicativas. Vale, pues ya hemos hablado un poquito de cómo se estudia este máster, pero quiero que hablemos ahora de cómo es hacerlo en Gandía. La vida en el campus, cómo la estáis viviendo. Porque es verdad que desde fuera todo el mundo dice que el campus de Gandía es un campus muy familiar, muy cercano. ¿Me confirmáis estos hechos? Sí, yo totalmente, ya llevo 5 años aquí y creo que es lo que más destacaría del campus. Total. La cercanía y la familiaridad. Aunque sea un campus pequeño que te aporte todo eso, yo creo que es un punto a favor en comparación a otros campus más grandes. Sí. Claro, yo la perspectiva que tengo es exactamente la misma. En mi caso, al igual que muchos otros chicos que vienen a los másteres, son de otros países, entonces la cercanía que te brinda el campus acá en Gandía como tal es increíble, porque te da ese como refugio, ese sentido a familiaridad, para que puedas estar un poco más tranquilo y puedas también llevar y adaptarte de mejor manera a un nuevo entorno. Y la confianza creo que también para crear. Totalmente. ¿No? Porque sí. si no, estás en un campus a lo mejor que es más frío o más alejados todos de todos, no te da esa confianza para proponer como vuestra compañera. Claro. Sí, total. La cercanía con los docentes también. Eso os iba a preguntar ahora. Tienen una tal? apertura muy grande hacia los estudiantes, la predisposición para ayudarnos, no solamente en temas académicos, o a veces para ayudarte con otro tipo de cosas, que viene fenomenal. Sí, muestran mucho el lado humano. Claro, el profesorado de aquí, ¿cómo lo definiríais? Pues sobre todo muy humano, muy cercano, muy familiar, porque es lo que dice Rommel, no solo académicamente, si algún día tienes algún problema crítico o algo, siempre están ahí para ayudarte o al menos para escucharte. Y creo que es muy importante, porque no solo son profesores, son personas también. Claro. Y que lo muestren tan fácilmente, jolín, pues se ayuda y se agradece, y es un punto a favor totalmente. Sí. Y la vida en el... Exactamente lo mismo. Los definiría como que son muy cool, literal. Desde aquí un saludito a todos y todas. Ahora la vida en el campus, pero alrededores. Porque vosotros dos no sois de Gandía. No. Entonces tenéis que vivir aquí en pisos, entiendo. Sí. Y en Gandía, playa en concreto, tiene una ventaja, y es que los pisos, el
el alquiler es muy barato y oscilará entre 150 a 350 euros al mes. Sí, tema que se agradece hoy con el tema de la vivienda. Totalmente. Que eso en Valencia no lo encuentras. En Valencia y en cualquier sitio prácticamente ya casi, pero sí, se agradece, es un tema que se agradece. Es verdad que la playa de Gandía en invierno pues está más vacía, somos los estudiantes. Claro. Y ya no solo en el campus, es que es familiar también como la playa en sí. Como los Sims, es como si estuvieran jugando a los Sims. Exactamente. Entonces sí, es más barato. Se agradece al final también un poco eso, que debería mejorar en otros aspectos para otras ciudades completamente. No, claro. Es una pena que la ventaja sea esta, por la situación en la que estamos en el resto de España, pero bueno, es verdad que si la hay que decirla. Y es que además los pisos tienen a veces hasta piscina, porque son urbanizaciones. Y pista de tenis, que no te falta eso. Otro datito que quiero comentar del campus y ventajas que tiene el campus, ahora que has dicho lo del tenis, me ha venido a mí a la mente, es que todas las actividades deportivas aquí en la UPV son gratuitas. O sea, pues la excusa de no hacer deporte aquí no vale, porque puedes hacer de todo, gimnasio, fútbol, vóley, de todo. ¿Vosotros hacéis uso de estas actividades? Pues yo he hecho uso, poco, pero porque soy una persona que no hace falta... Cortad esto, por favor. ¿Cómo lo digo, tío? No cortad esto. Yo sí que he hecho uso, poco, pero sí que es verdad que sí, el gimnasio, también actividades como yoga, pilates... Es que hay de todo, hasta hay de danza, todo. ¿no? Sí, creo, bachata y todo. Literales para todos los gustos. A bachata he ido y me lo pasé muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Por probar. Y mira, tendría que haber ido más. Interesante. No, yo casi nada realmente. Soy un poquito más solitario, me gusta salir a correr, pero también he hecho uso, por ejemplo, del gimnasio. Claro. Gimnasio que está muy bueno y conozco muchos chicos que y salir a correr un montón de actividades. Claro, por el paseo de la playa. De la playa. Es una ventaja también. Me dirás tú, porque tenemos la playa a 5 minutazos. Sí, que, vamos, eso es un gusto cuando quieres ir ahí a despejar la mente. No hay nada como la brisa del mar. Pues nada, ahora que ya hemos acabado este sector, quiero haceros un jueguecito. Como me gusta. Bueno. Porque lo vamos a llamar ronda rápida. Yo os voy a ir planteando preguntas y vosotros me vais a tener que contestar con lo primero que os venga a la mente. Vale. ¿Vale? ¿Estáis preparados? ¿Preparadas? Sí. Espero que sí. Sí, yo también lo espero. Sí. Vamos con la primera. Me tenéis que decir vuestras 3 plataformas para consumir contenido favoritas. Gemma. Las que más consumo: YouTube, Spotify y Pinterest. Muy bien. ¿Y Rommel? Las que más consumo: Netflix, Spotify y Instagram. Muy bien. O sea, TikTok ya no, ¿eh? Vosotros TikTok no. Salud mental. Sí, estoy de acuerdo, realmente. Pero hay que... A ver, es que lo que pasa es que TikTok, viste, que está en tendencia siempre. Sí, pero hay que saber controlar. Exacto. Porque engancha mucho. O sea, yo lo uso para eso, como para estar en tendencia, actualizado, como para ver qué está pasando en el mundo, pero después intento... o sea, profesionales de verdad, ¿eh? Sí. Profesionales de verdad. Consumen TikTok no para entretener, sino para formarse. Es una buena excusa. Sí. La línea es muy fina, ¿eh? Yo he de decir que trabajo mucho entonces. Claro. Vale, siguiente. 3 marcas que creéis que lo están haciendo muy bien en cuanto a comunicación digital. Empezamos ahora por Rommel. Ok. Bueno, puedo decir marcas de Ecuador, de Argentina, da igual. Va, perfecto. En Argentina hay un podcast que funciona ya como medio que se llama Olga. Ellos tienen una estrategia maravillosa para gestionar sus redes sociales, el humor y la cercanía con la gente. Qué bien. Porque, por ejemplo, cuando están grabando un podcast, en general un episodio es en vivo también y nada, la gente va y está afuera, interactúan con la gente y la gestión en redes también es increíble. Después, por ejemplo, ahora para trabajar un poco más acá, me estuve enfocando en la creación de contenido y, no sé, tomé ejemplos de empresas de acá de España para ver cómo funcionaban y me gustó mucho, por ejemplo, cómo gestiona el TikTok Ryanair. Brutal. Sí. Brutal, lo de Ryanair es brutal. Sí, es buenísimo. Y de ahí vi otras estrategias de acá como de KFC, por ejemplo. Que iba a decirlo, KFC. Sí, lo gestionan muy, muy bien. ¿Y tú, Gemma? Pues yo he pensado en IKEA también, porque muchas veces conectan mucho con el factor humano. Está muy bien. La típica es Vicio.
Lo iba a decir yo. Si no lo decíais, lo iba a decir yo. Vicio es muy, muy buena también. Y la hamburguesería. Exacto. Y creo que lo habías dicho tú, que KFC también había pensado mucho. Ahora que Netflix también me gusta mucho. Sí. ¿El cuál? Netflix también me gusta mucho. Vale, pues seguimos. Una plataforma donde creéis que una marca no debería faltar. O sea, que sí o sí tiene que tener esa marca, esa empresa, presencia. Yo voy a decir Instagram. Muy bien. Estoy entre Instagram y TikTok. Depende mucho el rango etario. El rango etario al que tú quieras apuntar va a depender muchísimo. Pero entre Insta y TikTok para mí. Diríais que está cambiando el formato de la publicidad, ¿no? Completamente. Ya cada vez más empresas se van a TikTok. Totalmente. Un error que creéis que muchas marcas siguen cometiendo en redes. Yo creo que no conectar del todo con la comunidad. O no responder muchas veces, porque mucha gente tiene muchas dudas de los servicios o los productos que ofrecen, da igual. Y sí que es verdad que, aunque no sea el canal principal, las redes al final se están comunicando por ahí. Entonces, si mucha gente tiene dudas, yo no entiendo cómo algunas marcas tienen los DMs, los mensajes directos desactivados, o que se les pueda llegar solo un mensaje. Creo que tendrían que ser más cercanos en ese aspecto. Sí. Yo creo que un error que pueden cometer muchas veces es mantenerse en el sentido de una empresa y no irse un poquito más por el lado creativo, que yo creo que al final es lo que termina conectando con tu comunidad y eso genera la interacción. Y obviamente estoy de acuerdo con Gemma, no descuidar la interacción con la gente. Lo humano. Sí, lo humano al final, en este mundo que ahora es todo cada vez más tecnológico, cada vez más frío al parecer, cada vez premia más lo humano. Claro, que el asistente de este, ¿cómo se dice? La atención al cliente virtual. Sea un robot, qué pena. Sí. Así que desde aquí hacemos un llamamiento a la comunicación del mundo. Por favor, apostemos por lo humano, que tiene muchísimo valor. Vale, siguiente. Un creador o creadora de contenido que os inspire. A mí me gusta mucho Irina Isasia, que es modelo, pero se dedica en Instagram sobre todo a temas de viaje, fotografía. Me gusta muchísimo. Como soy fan de la fotografía analógica, es uno de mis hobbies, pues me gusta eso. Muy bien. A mí me gusta mucho Lethal Crisis. Igual es un creador de contenido español que su contenido me parece muy orgánico y muy por fuera de lo común. Sus experiencias de viajes a través de las cosas que él hace son fenomenales, así que me encanta. Nada, recomendaciones de aquí para todos vosotros y vosotras. Sí, mírenlo, está muy bueno. 3 habilidades imprescindibles para alguien que quiera dedicarse a la comunicación. Creatividad, yo creo, que lo primero. Organización, porque hay muchas tareas que llevar. ¿Y cuál más? Y yo creo que saber manejar herramientas de edición de vídeo, de audio, lo básico, conocimientos, lo básico. Claro, yo estoy con Gemma en la creatividad, me parece fundamental, sobre todo hoy en día. Después yo creo que capacidad de adaptarse. Sí. Esto tiene que ver con todo, plataformas, estrategias. Completamente. Todo. Mente abierta. Open mind, please. Totalmente. Y después, bueno, ya que somos comunicadores, comunicación. Comunicarnos bien, porque todo sin comunicación no funciona. Realmente. Apostamos también desde aquí por la comunicación. Y yo voy a añadiros sensibilidad, porque creo que es algo muy importante, que a veces las personas carecen de sensibilidad y creo que es lo que nos hace únicos y especiales. Sí. Cada uno tiene su sensibilidad, pero hay que desarrollarla y abrazarla, que no es nada malo. Sí, muy bien dicho, Laura. Sí, estoy de acuerdo, en conjunto con empatía también. Muy bien, correcto. Importante. ¿Cómo se nota que es buena comunicadora? Qué empáticos somos todos. Mr. Wonderful. Qué bien nos queda. Vale, penúltima. Un proyecto personal que queráis crear o que tengáis en mente crear. Personal, por ejemplo, a mí me gustaría algún día como desarrollar alguna revista o libro sobre fotografía analógica. Muy bien. Un poco diario fotográfico. Qué guay. Wow, increíble. No, yo tengo 2. Perfecto. La primera es publicar un libro. Wow. Me gusta mucho escribir. Y la segunda es poder, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Tener una empresa de creación de contenido. Me encantaría poder explotar el lado creativo. Pues desde aquí manifestamos para que vuestros deseos se cumplan. Y ya por último, un consejo que le daríais a alguien que nos pueda estar viendo en cuanto a si se quiere dedicar a la comunicación. Yo creo que la creatividad va y vuelve.
porque muchas veces tenemos el bloqueo de la creatividad y no pasa nada, es normal. Que no se agobie, que busque algo con lo que enfocarse, con lo que le guste y poco a poco volver a encontrar esa creatividad. Porque a mí me ha pasado el bloqueo creativo, no saber qué hacer, o no saber si el problema era mío. Claro. Pero no pasa nada, todo vuelve, así que es normal agobiarse, pero tranquilidad. Chill. Y poco a poco pues se recuperará. Muy bien. Sí. Romer. A mí me gustaría darle un consejo a los chicos de otros países que quieren venir. Claro. Que tengan tranquilidad, que planifiquen bien las cosas. Claro. Que muchas veces cuando queremos hacerlo lo hacemos como que a lo loco y las cosas nunca salen bien cuando se hacen así. Y después, nada, que la comunicación mueve el mundo, que tenemos que seguir preparándonos y mientras podamos adquirir más herramientas o habilidades, siempre vamos a estar mejor. Claro. Qué bonito. Qué bonito nos queda todo. Pues nada, ya por último quiero que me defináis el máster transmedia, cómo se estudia el máster transmedia aquí en Gandía, en una palabra. Inspiración, aporta mucha inspiración, porque como se trabaja tantos ámbitos, tantas empresas, tantos proyectos, propuestas de otra gente, es como wow, hay tanta gente que tiene tantas ganas de aportar algo, tantas ideas, que te inspira también a ti mismo. Qué bien. Muy bien, muy bonito, sí, también. Yo creo que una sola palabra sería si existiese una mezcla entre creatividad y libre albedrío para que puedas trabajarlo. Muy bien, no hay nada como la libertad. Sí, Para totalmente. crear. Pues nada, si la comunicación crees que es lo tuyo y en este mundo que estamos constantemente actualizando y que va a toda prisa, cada vez necesitamos más profesionales que sepan adaptar historias, crearlas y contarlas y llegar a sus públicos. Así que creemos que este es tu sitio. Así que te invitamos a venir cuando tú quieras. A vosotros dos muchísimas gracias por participar. Gracias a ti. Hoy nos vemos por el campus. Nos vemos por el campus. Y a ti te esperamos con los brazos bien abiertos. Así que un abrazo y hasta pronto. Adiós. Adiós.